Buenísimas, 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 buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior saluda y bendice a tu Cristo interior. ¿Tú qué vas a conectarte hoy o mañana? Hoy es miércoles 26 de febrero de 2020. El programa es el número 2053. Que el Espíritu de Sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Por favor, cuando envíen este programa, díganle a la persona que se lo envíen que haga clic en suscribirse. Y si tú no lo has hecho, hazlo ya. Eso es para efectos de YouTube. Los suscriptores hoy son 20.152. Vamos a hacer citas de consejería entre las 11:30 y la 1:30 del día. El teléfono para separar una cita es 301-397-8087. Repito, citas de consejería 301-397-8087. ¿Qué sabemos de la enfermedad? Y más aún, ¿qué sabemos del síntoma? ¿Qué es un síntoma? Vivimos en una época en la que la medicina continuamente ofrece al asombrado profano nuevas soluciones, fruto de unas posibilidades que rayan en lo milagroso. Pero al mismo tiempo se hacen más audibles las voces de desconfianza hacia esta casi omnipotente medicina moderna. Casi omnipotente es como una especie de reclamo. ¿No les parece? Si consideramos en su conjunto todos los esfuerzos extraacadémicos, observamos además de una gran receptividad para toda la diversidad de métodos, el afán de considerar al ser humano en su totalidad como un ente físico-psíquico. Ya para nadie es un secreto que la medicina académica ha perdido de vista al ser humano. La especialización y el análisis son los conceptos fundamentales en los que se basa la investigación, pero estos métodos, al tiempo que proporcionan un conocimiento del detalle más minucioso y preciso, hacen que el todo se diluya. Ahora va uno a especialista de cataratas en ojo derecho, riñón izquierdo, especialista. Si bien es cierto que la medicina se sirve en gran medida de operaciones concretas de práctica, en cada una de ellas se expresa deliberada e inconscientemente la filosofía determinante. La medicina moderna no falla por falta de posibilidades de actuación, sino por el concepto sobre el que a menudo implícita e irreflexivamente basa su actuación. La medicina falla por su filosofía o, más exactamente, por su falta de filosofía. Hasta ahora la actuación de la medicina responde solo a criterios de funcionalidad y eficacia. La falta de fondo le ha valido el calificativo de inhumana. Entré a un hospital. Yo estuve 7 semanas en una clínica cuando me hicieron la operación del corazón. Los procesos funcionales nunca tienen significado en sí. El significado de un hecho se nos revela por la interpretación que le atribuimos. Para interpretar una cosa hace falta un marco de referencia que se encuentre fuera del plano en el que se manifiesta lo que se ha de interpretar, como por ejemplo un termómetro. Es decir, los procesos de este mundo material de las formas no pueden ser interpretados sin recurrir a un marco de referencia metafísico. En síntesis, podemos llamar a estos dos campos forma y contenido. En la forma se manifiesta el contenido, que es lo que da significado a la forma. Los signos de escritura que no transmiten ideas ni significados resultan tontos y vacíos. Y esto no lo cambiará el análisis de los signos, por minucioso que éste sea. Otro tanto ocurre en el arte. El valor de una pintura no reside en la calidad de la tela o de los colores.
Los componentes materiales del cuadro son portadores y transmisores de una idea, una imagen interior del artista. El lienzo y el color permiten la visualización de lo invisible y son, por lo tanto, expresión física de un contenido metafísico. Hasta aquí solo se ha pretendido explicar el planteamiento que hacemos para la interpretación de los temas de enfermedad y curación. Aquí no se hablará de medicina científica, sin destruir esta opción. Es una exposición que no está dirigida a racionalistas y materialistas declarados, sino a aquellas personas que estén dispuestas a seguir los senderos tortuosos y no siempre lógicos de la mente humana. Tanto en medicina como en el lenguaje popular se habla de las más diversas enfermedades. Esta inexactitud verbal indica claramente la universal incomprensión que sufre el concepto de enfermedad. La enfermedad es una palabra que solo debería existir en singular. Decir enfermedades en plural es tan tonto como decir saludes. Enfermedad y salud son conceptos singulares por cuanto se refieren a un estado del ser humano y no a órganos o partes del cuerpo como parece querer indicar el lenguaje habitual. El cuerpo humano nunca está ni enfermo ni sano, ya que en él solo se manifiestan las informaciones de la mente. El cuerpo no hace nada por sí mismo. Para comprobarlo basta ver un cadáver. El cuerpo de una persona viva debe su funcionamiento precisamente a estas dos instancias inmateriales que solemos llamar conciencia o alma y vida espíritu. La conciencia emite la información que se manifiesta y se hace visible en el cuerpo. La conciencia es al cuerpo lo que un programa de radio es al receptor. Dado que la conciencia representa una cualidad inmaterial y propia, naturalmente no es producto del cuerpo ni depende de la existencia de éste. Lo que ocurre en el cuerpo de un ser viviente es expresión de una información o concreción de la imagen correspondiente. Cuando el pulso y el corazón siguen un ritmo determinado, la temperatura corporal mantiene un nivel constante, las glándulas segregan hormonas y en el organismo se forman anticuerpos. Estas funciones no pueden explicarse por la materia en sí, sino que dependen de una información concreta, cuyo punto de partida es la conciencia. Cuando las distintas funciones corporales se conjugan de un modo determinado, se produce un modelo que nos parece armonioso y por ello lo llamamos salud. Si una de las funciones se perturba, la armonía del conjunto se rompe y entonces hablamos de enfermedad. Enfermedad significa la pérdida de una armonía o el trastorno de un orden hasta ese momento equilibrado. Ahora bien, la pérdida de armonía se produce en la conciencia, en el plano de la información y en el cuerpo solo se muestra. O sea que el cuerpo es el vehículo de la manifestación o realización de todos los procesos y cambios que se producen en la conciencia. Por lo tanto, si una persona sufre un desequilibrio en su conciencia, ello se manifestará en su cuerpo en forma de síntoma. Así pues, es un error afirmar que el cuerpo está enfermo. Enfermo solo puede estar el ser humano, por más que el estado de enfermedad se manifieste en el cuerpo como síntoma. Síntomas hay muchos, pero todos son expresión de un único e inevitable proceso que llamamos enfermedad y que se produce siempre en la conciencia de una persona. Sin la conciencia el cuerpo no puede vivir ni puede enfermarse. Y aquí vale la pena aclarar que en este estudio no se suscribe la habitual división de las enfermedades en somáticas, psicosomáticas, psíquicas y espirituales. Esta clasificación sirve más para impedir la comprensión de la enfermedad que para facilitarla. La distinción entre somático y psíquico puede referirse a lo sumo al plano en el que el síntoma se manifiesta, mas no sirve para ubicar la enfermedad. El antiguo concepto de las enfermedades del espíritu es totalmente equívoco, dado que el espíritu nunca puede enfermar. Se trata exclusivamente de síntomas que se manifiestan en el plano psíquico, es decir,
en la conciencia del individuo. Con la diferencia entre enfermedad, plano de la conciencia, y síntoma, plano corporal, nuestro examen se desplaza del análisis habitual de los procesos corporales hacia una contemplación hoy insólita del plano psíquico. Es decir, actuamos como un crítico que no trata de mejorar una mala obra teatral, cambiando los decorados y a los actores, sino que contempla la obra en sí. Cuando en el cuerpo de una persona se manifiesta un síntoma, este llama la atención interrumpiendo con frecuencia bruscamente la continuidad de la vida diaria. Un síntoma es una señal que atrae atención, interés y energía y, por lo tanto, impide, entorpece o dificulta la vida normal. Un síntoma nos reclama atención, lo queramos o no. Esta interrupción que nos parece llegar de afuera nos produce una molestia y desde ese momento no tenemos más que un objetivo: eliminar la molestia. El ser humano no quiere ser molestado y ello hace que empiece la lucha contra el síntoma. La lucha exige atención y dedicación. El síntoma siempre consigue que estemos pendientes de él. Permiso. Gracias. Desde los tiempos de Hipócrates, la medicina académica ha tratado de convencer a los enfermos de que un síntoma es un hecho más o menos fortuito cuya causa puede buscarse en los procesos funcionales en los que tan afanosamente se investiga. La medicina académica evita cuidadosamente la interpretación del síntoma, con lo que destierra tanto al síntoma como a la enfermedad al ámbito de lo incongruente. Con ello, la señal pierde su auténtica función y los síntomas se convierten en señales incomprensibles. Pongamos un ejemplo: un automóvil y sus indicadores luminosos. Lo procedente es eliminar la causa de que se encienda la señal, no quitar la bombilla. Para ello habrá que quitar la mirada de la señal y dirigirla a zonas más profundas, a fin de averiguar qué es lo que no funciona. Al fin y al cabo, la señal solo quería avisarnos y hacer que nos preguntáramos qué ocurría. Lo que en el ejemplo era el indicador luminoso, en nuestra charla es el síntoma. Aquello que en nuestro cuerpo se manifiesta como síntoma es la expresión visible de un proceso invisible y con su señal pretende interrumpir nuestro proceder habitual, avisarnos de una anomalía y obligarnos a hacer una indagación. También en este caso es una estupidez enfadarse con el síntoma y es absurdo tratar de suprimirlo impidiendo su manifestación. Lo que debemos eliminar no es el síntoma, sino la causa. Por consiguiente, si queremos descubrir qué es lo que nos señala el síntoma, tenemos que apartar la mirada de él y buscar más allá. La medicina académica es incapaz de dar ese paso y en esto radica su problema. Se deja fascinar por los síntomas. Por ello, equipara síntoma y enfermedad, es decir, no puede separar la forma del contenido, dando como resultado que no se regatean los recursos de la técnica para tratar órganos y partes del cuerpo, mientras se descuida al individuo enfermo. Se trata de impedir que aparezcan los síntomas, sin considerar la viabilidad ni la racionalidad de ese propósito. Asombra ver lo poco que el realismo consigue detener la frenética carrera en pos de este objetivo. A fin de cuentas, desde la llegada de la llamada moderna medicina científica, el número de enfermos no ha disminuido ni en una fracción del 1%. Ahora hay tantos enfermos como hubo siempre, aunque los síntomas sean otros. Todos los días hay más piezas de hospital ofrecidas. Es tanta la demanda. Esta cruda verdad es disfrazada con estadísticas que se refieren solo a grupos de síntomas determinados. Por ejemplo, se pregonó el triunfo sobre las enfermedades infecciosas, sin mencionar qué otros síntomas han aumentado en importancia y frecuencia durante el mismo periodo. El estudio no será fiable hasta que, en lugar de considerar los síntomas, se considere la enfermedad en sí, y ésta ni ha disminuido ni parece que vaya a disminuir.
La enfermedad se arraiga en el ser tan hondo como la muerte y no se la puede eliminar con unas cuantas manipulaciones incongruentes y funcionales. Si el hombre comprendiera la grandeza de la dignidad de la enfermedad y de la muerte, vería lo ridículo del empeño de combatirle con sus propias fuerzas. Naturalmente, de semejante desengaño puede uno protegerse de reducir la enfermedad y la muerte a simples funciones y así poder seguir creyendo en su propia grandeza y poder. En suma, la enfermedad es un estado que indica que el individuo no, en su conciencia, ha dejado de estar en orden o en armonía, y esa pérdida del equilibrio interno se manifiesta en el cuerpo en forma de síntoma. El síntoma es a la vez señal y portador de información, ya que con su aparición interrumpe el ritmo de nuestra vida y nos obliga a estar pendientes de él. El síntoma nos señala que nosotros, como individuos, como seres dotados de alma, estamos enfermos, es decir, que hemos perdido el equilibrio de las fuerzas del alma. El síntoma nos informa que algo falla, denota un defecto, una falta. La conciencia ha reparado en que para estar sanos nos falta algo. Esta carencia se manifiesta en el cuerpo como síntoma. El síntoma es aviso de que algo falla o de que algo falta. ¿Cómo les quedó el ojo? Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Y no se les olvide reír, pues la risa es el remedio infalible para todas las enfermedades. Hasta mañana.